Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 5. Vamos a leer 6 versículos y entramos al estudio. Perdónenme, arrancamos desde vamos a leer desde el 4:33 al 5:6. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Tomen asiento, mis hermanos. Como leíamos al final del capítulo 4 de Hechos, hay un levita. ¿De qué ciudad? ¿Y qué tenía este levita? Una posesión. ¿Qué dice la Biblia a los levitas sobre las posesiones? Amén. Pero resulta que, como veíamos en la clase pasada, sacaron a los sacerdotes del templo, los saduceos se enseñorearon del templo, algunos se fueron para el desierto, que es donde salen los esenios, otros cogieron hacia el pueblo, que es donde salen los fariseos, y parece ser que muchos de los levitas entonces comenzaron a meterse en los business, en los negocios. Y ya compraron tierras, tienen heredades, pues ya nadie respeta el sacerdocio. Pero venido en la fiesta de Shavuot, que viene la presencia del Espíritu del Señor, comienza el reino de Dios. Amén. El reino de Dios se inicia y viene el Espíritu del Señor y comienza a tomar los discípulos. ¿Recuerdan cuántos habían reunidos? 120. Hablábamos que ese número representa el consejo de ancianos o el Sanedrín. Y ahí comienza el reino del Señor. Ojo con esto, el Señor instituye su reino, da instrucciones a sus discípulos y dice: muchachos, me voy. Pero su tarea es decirle a los hombres que el reino ya está acá y mi espíritu va a estar con ustedes. Yo voy a llegar y cuando ya llegue, entonces me sentaré a reinar y ya no habrá nada más que hacer acá, sino que yo seguiré mi trabajo con ustedes. Cuando el Señor venga ya no hay época de evangelización, ya no hay época de estar predicando el evangelio, para eso está esta época. Vino la presencia del Señor, comenzaron a hablar en lenguas, hablábamos que esas lenguas son idiomas, muchos se convirtieron. Luego viene Pedro y entra ¿a dónde? Al templo. ¿Y en qué parte está parado? En la hermosa, en el pórtico de Salomón, sanan un cojo, un lisiado de sus piernas. ¿Cuántos años tenía este paralítico? ¿Cuánto? 40 años. Y entonces vienen los saduceos y le dicen: venga, Pedro, ¿qué está haciendo usted? Y ahí viene una confrontación.
Esto es como un paréntesis de lo que está sucediendo en el templo, viene el paréntesis en la sinagoga, porque aquí dice cierto hombre llamado Ananías y Zafira, venden una heredad. Cuando Bernabé es muy importante, casi nunca los creyentes le dan esa relevancia a Bernabé, que Bernabé es ¿cómo decimos? El pionero del primer viaje de Pablo, es Bernabé, no es Pablo, porque Bernabé es natural de Chipre, y él es el que lleva a Pablo a Chipre. Casi nunca le damos la relevancia a estos hombres. Y este hombre, siendo levita, dice, bueno, si llegó el reino del Señor y el sacerdocio está siendo levantado, pues aquí entrego mi heredad y yo voy a seguir de todo mi corazón sirviendo al Señor ahora en el reino verdadero del Señor. El amor a Dios hizo crecer el amor al prójimo. Ojo con esto, son palabras rápidas, fáciles, pero son un peligro. El amor a Dios hizo crecer el amor al prójimo. Este amor se vio reflejado en la unidad entre los hermanos, el compañerismo y la ayuda mutua. La Biblia nos llama a que nos ayudemos a quienes estamos pasando por necesidad. Dice que tienen una vida en común. Lucas menciona en particular a un hombre que se despojó de sus bienes. ¿Cómo se llama? Hijo de consolación. ¿Cómo se llama? Que le pusieron por sobrenombre Bernabé. Era de Chipre, donde él había nacido, lo cual era algo inusual. Y hacía un levita en Chipre, una nación gentil y comerciante. Y aquí viene nuestra historia de Ananías y Zafira, la cual a muchos les encanta para el dinero y los diezmos. ¿Alguien aquí está viendo diezmos? Es la pregunta usual, no es inusual. Por molestar lo que les estoy diciendo. Aquí vienen Ananías y Zafira y tienen una heredad, la van a vender. ¿Y cuál creen ustedes que fue el problema de ellos? ¿Cuál fue? Bueno, ¿qué más? Correcto. A Bernabé, correcto. ¿Qué más? La codicia. Una codicia como rara ahí, ¿cierto? Ellos hacen un voto. Ojo con esto lo que les voy a hablar. Cuando usted haga un voto al Señor, cúmplaselo. Estamos hablando de la iglesia fundante, la iglesia que nace con los judíos. Está Pedro, vienen los judíos, viene Ananías y Zafira, traen este dinero, hacen un voto, pero ellos incumplen el voto. Esto no, usted no me puede decir, eso es del Antiguo Testamento, no, es de la iglesia naciente. Es de la iglesia de nosotros, es del reino del Señor. Y ellos hacen un falso voto. Muchos siguieron el ejemplo de Bernabé, vendieron sus propiedades llevando el dinero a los apóstoles, incluyendo esta pareja. En el Antiguo Testamento hay un caso parecido. Se trata de un hombre llamado Acán. Eso ya lo estudiamos acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace Acán? Alguien que me colabore. Un manto babilónico, ¿y qué más? Y un lingote. ¿Cuál era el problema de guardarse el manto y el lingote? Todo el botín era ¿para quién? Para Dios. Cuando hay un botín para Dios, Él dice destrúyanlo, hay que obedecerlo, no se puede guardar nada. Como en los sacrificios. Cuando estudiamos Levítico vimos que es un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Correcto. Y significa una entrega total. Pero hay unas ofrendas por el pecado que eso se llama expiación. ¿Qué pasaba con ese animal?
Correcto. El libro de Levítico me habla de votos, me habla de ofrendas que la gente hace. Primer pregunta, ¿qué voto le ha hecho usted al Señor que no le ha cumplido? No estoy hablando en términos económicos. Yo no estoy hablando de eso en esta mañana. ¿Cuándo fue que usted le dijo, Señor, si tú me ayudas en esta área, yo voy a hacer esto? ¿Lo ha hecho? Ojo con lo que les estoy diciendo porque no es juego. Ananías y Zafira les pasó. Ellos pensaron que era un juego delante del Señor. Acán también pensó que era un juego. Acán tomó algunos de los despojos que pertenecían a Dios. Se trata de una violación de la ley. Esa ley se llama la ley de la prohibición. Eso está ahí en Levítico. Quiero que abran sus Biblias, Deuteronomio capítulo 23. Hermana Sandra, ¿me lee el versículo 22 al 24? ¿Qué versión tiene? ¿60? ¿Y alguien que me lea otra versión ahorita? Mas cuando te abstengáis de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que vieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu sed. Amén, gracias. Otra versión. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometes al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. Amén. Aquí tenemos un voto. Y el voto que el Señor exige, algunos piensan que la ley del Señor está abrogada. Y aquí está el problema de muchos creyentes. La ley del Señor sigue estando vigente. La ley de los 10 mandamientos. Por eso es que en la institución del reino, cuando comienza el reino del Señor, viene el señor Ananías y la señora Zafira a jugar con la ley del Señor. ¿Y qué es lo que les pasa? Mueren. Lo que sucedió está aquí directamente relacionado con la ley de hacer votos. Obediencia a la ley no se puede quebrantar. ¿Alguien le dijo a Ananías y Zafira que dieran eso? No. Porque usted promete lo que promete y no cumple. ¿Quién lo mandó? Cuando algún predicador se pare en la iglesia y le diga, hermano, párese y vamos a hacer este voto delante del Señor, usted diga, no voy a hacer ningún voto, porque yo sé que prometerle algo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Cumplirlo. Un voto es una entrega que usted va a hacer desde su corazón. Y hay predicadores que dicen, esta semana vamos a hacer un voto de santificación. Un momento. Vamos a hacer un voto de entrega por esto. Un momento. Usted no abra la boca. Por más de que el predicador le esté endulzando el oído, usted no haga votos a la ligera. Eclesiastés dice que todo lo que usted le promete al Señor tiene que cumplírselo. Aquí en el Nuevo Testamento hay un voto que se hizo al Señor. ¿Qué toca hacer? Cumplirlo. No se les olvide. Usted de pronto le prometió al Señor servirle, trabajar para Él. Señor, si tú me das esto, al Señor no se le olvida. Si tú me permites hacer este negocio, yo te prometo que voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ojo que al Señor no se le olvida. El simple hecho de que no hayas muerto no quiere decir que Dios no está pendiente de lo que tú prometiste. Hay hermanos, voy a tocar un punto pero me toca hacerlo. Hay hermanos que juegan con las ofrendas al Señor. Hablo en términos económicos.
Señor, yo voy a dar la mitad para ti y la otra mitad la voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. ¿Eso está escrito en la ley del Señor? No, no. Pero sí está escrito en la ley del Señor que si usted está pasando necesidades apremiantes, lo hable en la iglesia. Hermanos, yo estoy pasando una necesidad económica y no tengo ni para la comida. Es obligación de la iglesia bendecirlo. ¿Me lo oyeron? Aquí no hay negocios, eso está instituido en la palabra del Señor. Aquí no hay negocios. Pero no en desorden, no en desobediencias, en necesidades reales. El hermano se quedó sin trabajo, su esposita está sin trabajo, no hay cómo enviarle el niño al colegio, hay que ayudar. ¿Me están entendiendo? Necesidades reales. Ananías y Zafira pecaron porque tomaron a Dios como juego. Y el tomar a Dios como juego en el inicio de la iglesia es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, que es lo que está pasando acá. Quiero que abran sus Biblias, Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Ana Marta, por favor, lo lee. Gracias. Mateo capítulo 23, versículo 22 al 24. Perdón, Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Sí, señora. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Amén, gracias. Aquí está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y a qué? ¿Por qué tomo en relación este versículo? Porque toda persona que piensa que la iglesia del Señor es un juego, o que si se está dando una ofrenda por un juego, estamos muy equivocados. Aquí hay una responsabilidad terrible delante de Dios, tanto de ustedes como mía. Hay responsabilidad. Les voy a decir una cosa. Aquí hay un equipo de sonido, aquí hay un video bin, aquí hay implementos. Esto no es nuestro. Esto ha sido el trabajo de la comunidad del Señor. Pregunta, ¿qué están haciendo ustedes con esos implementos? Hablamos de un culto de jóvenes, tan chévere. ¿Qué estamos haciendo? Ahí está, ahí está. Llamen las personas, una película, trabajen para el Señor. Todo esto es para servicio de Dios, no para sentirnos muy cómodos. Es para el servicio de Dios. Y aunque nos sentimos cómodos, gracias al Señor, todo se debe usar para la gloria de Dios. Todo. Ay, hermano, es que a mí no me dan la oportunidad. ¿Cuál oportunidad, hermano? ¿Cuál oportunidad es la que usted pide? Si aquí claramente se le está diciendo, haga las cosas para el Señor. Eso no es de ninguna persona en particular, me da pena con ustedes. Eso es de la iglesia o de la comunidad de creyentes. Estos micrófonos igual, le damos buen uso, pero usted puede ya estar pensando, bueno, ¿cómo vamos a utilizar esto? ¿Cómo vamos a utilizar los medios de comunicación? Ahí hay un computador, ¿cómo vamos a trabajar con eso? Para el servicio del reino del Señor. ¿Me están entendiendo? Porque todo esto es para el servicio de Él. Y ahí es donde viene, no me toque mi micrófono. ¿Qué es eso? No me toque mi videobin. Un momento, dele buen uso, pero utilícenlo. ¿Para qué es? Para el servicio del reino. ¿Sabe usted por qué no está trabajando? Porque está ocupado en otras cosas. Y si está ocupado en otras cosas, ¿cómo va a tener interés para Dios? Era la exhortación del Salmo en esta mañana. Versículo, ustedes ya lo leyeron, cómo muere él, luego llega la esposa. Mis hermanas, no se confabulen con sus esposos. Verso 7, pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró la hermana Zafira, contenta, gloria a Dios. Entonces Pedro le dijo, ven, dime, ¿en cuánto vendieron la idea?
En tanto, y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es el comienzo de la disciplina en la iglesia. Comienza el temor. Acaba de morir una pareja. ¿Por qué? Por jugar con Dios. ¿Recuerdan una parejita también por allá en el antiguo que se pusieron a jugar en el tabernáculo y qué les pasó? Murieron. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Para salir de aquí de este texto, la ley del Señor sigue vigente. Si usted promete algo al Señor, cúmplalo. Por eso muchos hombres y muchas mujeres vienen por diferentes dolores y no entienden el porqué. Eso es como cuando tomamos la cena indignamente. Dice, muchos están enfermos y debilitados. Yo sé que aquí todos en la semana cometimos algo imprudente delante del Señor. Pero usted no puede dejar que el día se acabe sin haber arreglado sus cuentas con Dios. No espere al domingo, el mismo día cuadre sus cosas con Dios. Señor, yo te fallé. ¿Qué más se puede esperar de mí? ¿Qué más se puede esperar? Dijo Roberto Machain, es más fácil sacarle aceite a un ladrillo que unción a la carne. Y solo necesitamos al Espíritu del Señor para que nos ayude a ir hacia adelante. Verso 11, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ojo, la palabra iglesia aquí no es iglesia como la que conocemos hoy en día, sino la palabra sinagoga. Amén. Es la sinagoga donde están reunidos ellos, porque ellos van al templo a orar y en medio de la oración testifican y hay sanidades. Pero luego salen a las sinagogas, que es donde se reúnen los judíos, y ahí están reunidos ellos. Todavía la palabra iglesia, como la conocemos hoy en día, entre los gentiles no existe. ¿Estamos? Es la sinagoga, porque todavía no le han predicado a ningún gentil. ¿Cuándo se le predica al primer gentil? En casa de Cornelio. En casa de Cornelio. Nosotros habíamos, cuando lleguemos allá les explico nuevamente algo de los gentiles y los judíos. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. A Pedro ya le dijeron, cada vez que venga al templo, viene a orar. Pero aquí no me viene a hablar de quién, de ese nombre. No lo queremos oír. Y están ahí. Aquí hay un grupo de personas, miren. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Están los judíos, están los creyentes en el Mesías, los saduceos, y mucha gente se congracea. Como cuando le dicen, oiga, qué bien que su merced esté yendo a la iglesia. Eso es una bendición. Lo invito. No, gracias, yo estoy bien, pero lo felicito. ¿Se ha visto esa gente? Lo felicito. Muy bien, le aplaudo. Siga así. Así están estos. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Pues imagínense tantas sanidades, tantas liberaciones, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de los hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y alguno dice, wow, qué bendición esto. Me parece que este versículo, sin herir susceptibilidad de nadie, es más como una superstición que una verdadera fe. La Biblia nos dice que la sombra de Pedro sanaba. La sombra de Pedro no sana.
Por eso cuando él ora para que se sane el cojo, dice: esto no viene de nosotros, es el Señor quien obró. Yo he oído miles de predicaciones que aún la sombra de Pedro sanaba. ¿De dónde? Siempre para un milagro que hay, un testimonio, y hay un objetivo para el milagro. Perdónenme, no los quiero herir, pero es que dentro del pueblo hay gente así, forma su sentido de superstición. ¿Recuerdan cuando Pedro está por allá, Pablo está en una isla, y todos ven cómo hace grandes señales y milagros, y todos dicen: uy, este es el hombre de Dios? Y luego una serpiente llega y lo muerde, ¿y qué dicen? Algún problema, la mente le cambia rapiditico, y así le pasa a estos hombres. Pedro, Juan y los demás apóstoles sí vienen haciendo señales y milagros. Es la gente la que trae los enfermos para que la sombra de Pedro caiga, como si hubiera algo glorioso en la sombra de Pedro. Pedro es un hombre normal, hermanos papistas, los que creen que Pedro era sobrenatural. Pedro es un hermano como nosotros. ¿Me lo oyeron? La sombra de Pedro no sana. ¿Quién sana? El Señor. ¿Cuál es el Señor que está acompañando estas señales y milagros? El Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está acompañándolos en estos milagros. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y sigue: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Imagínense eso. Vienen de todo lado esa romería. ¿Se ha visto alguna vez una romería? Apareció la Virgen en tal lado, eso se llena. Todo el mundo quiere ir al contacto con la Virgen o con lo que se apareció. Y esa romería de gente, y aquí viene el problema. Lo que va a comenzar ahorita es parte de una profecía entre Jacob y Esaú, entre los hijos de Sara y los hijos de Agar, que representan la ley y los de la promesa. Y aquí salen los de la ley. Entonces, versículo 17: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, ¿quién es? La secta de los saduceos. ¿El sumo sacerdote de qué secta es? Saduceo. ¿Todos los del templo son? ¿Los rabinos quiénes son? Fariseos. ¿Los del desierto? Esenios. ¿Y los que sirven Herodes? Herodianos. Y hay otro, los celotes. Los celotes es un grupo también de los fariseos, que hablábamos de eso, que andan con un cuchillo. Los celotes eran los guerrilleros de la época. Si usted lee bien, entre los discípulos del Señor hay un celote, hay un guerrillero. Y estos celotes iban, y como están en contra del imperio romano, a todo romano que veían, le enterraban la sica. De ahí viene, les decía, la palabra sicario. Y este grupo de celotes también está ahí metido en esta revuelta. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron. Tan raro, ¿cierto? Esto sí que es raro. Vea usted que el Señor está bendiciendo a una persona, ¿y qué le pasa a usted? ¿Se regocija? ¿Por qué los celos? Fulano compró carro. ¿Quién sabe qué sería? Ya, con eso. Y compró su casa. Y así pasa con esto. Guerra entre hermanos. Supuestamente todos son judíos. Saduceos y el apóstol Pedro y Juan no son judíos todos. Todos son judíos. Pero comienza la guerra entre hermanos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en cárcel pública. Y aquí viene: mas un ángel del Señor. Esta palabra, claro que nosotros la entendemos bien, ¿no? Un ángel del Señor puede ser una persona, ¿no?
¿O se estará refiriendo a un ángel que viene del cielo? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id puestos en pie en el templo. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un ángel sobrenatural o es un hombre? Versículos más adelante, hermanos. Es un ángel, un malach. De ahí viene el nombre Malaquías, mi mensajero. Pero sigamos. Es un ángel del Señor. Y les abre la puerta, les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad. Muchos dicen que puede ser el Señor. Puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al Sanedrín, al concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. No falta, ¿no? He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el pueblo y enseñan al pueblo. ¿Dónde está ahorita Pedro? Nuevamente en el templo. ¿En dónde? ¿Dónde le encanta el estar parado? En el pórtico de Salomón. Siempre está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque ahí hay mucha necesidad. Y ahí es donde él está trabajando. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Está toda esa romería de gente siendo sanados, y se va a poner usted a maltratar al curador. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ojo, el sumo sacerdote está hablando con Pedro. Están de autoridad judía a autoridad del reino. El sumo sacerdote no está acostumbrado a que nadie le chiste nada. No le prohibimos, esto es una ley. Veíamos del nuevo código de policía muchas cosas que no nos cuadran, pero cosas que sí no nos van a cuadrar verdaderamente. No peleamos con el código. El Señor nos dé conciencia y sabiduría para someternos a las leyes, mientras estas leyes no quebranten las leyes de Dios. Porque en las iglesias cristianas no casamos lesbianas, no casamos homosexuales, y ahí sí vamos a tener un problema con la autoridad. ¿Me oyeron? Ahí sí va a haber un problema. El código de policía no es problema, pero decirle a la persona: mira, tú tienes que cambiar, porque el Señor denuncia esto, como el código lo está cubriendo, nosotros no podemos hacerlo. La iglesia tiene que ser clara en lo que establece. Y dice el sumo sacerdote: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora habéis llenado, mire lo que dice, a Jerusalén de vuestra doctrina. Ya todo el mundo conoce ese Jesús. Y aparte de eso, nos quieren echar la culpa a nosotros de la sangre de ese hombre. ¿Y era culpa de ellos? Claro. Fueron los sumos sacerdotes, Anás, Caifás y todos ellos los que dijeron y alborotaron al pueblo: griten, crucifíquenlo. Y ahora se quieren lavar las manos. En la ley del Señor, premeditar en la ley, porque la ley del Señor sigue cumpliéndose. En la ley del Señor, lo que hicieron los saduceos, premeditar la muerte del Señor Jesús, no tiene perdón.
La ley no perdona eso. La ley pide a una persona que con sedicia asesina a otro que también lleve su culpa encima. Por eso es que ellos dicen, ustedes nos están culpando de la sangre de este hombre. Y aquí viene la respuesta de Pedro. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. La primera pregunta fue, ¿por qué están predicando todavía ese nombre? Primer respuesta. Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora va a la segunda respuesta. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Esa es la versión correcta, no es la palabra cruz, es madero. A quien ustedes mataron colgándole en un madero. Le está hablando Pedro al sumo sacerdote. Recuerden, a ese señor no se le puede decir nada. Usted me está echando la culpa de que yo lo maté. ¿Qué le dice Pedro? Sí, usted fue. Sigamos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Mire, señor sumo sacerdote, conocedor de la Torá, de los 5 libros de Moisés, que los gentiles llaman Pentateuco, ahí dice que si ustedes matan un hombre de esa manera que ustedes lo hicieron, no tienen perdón. Eso dice la ley. Mas yo quiero decirle que si usted quiere recibir perdón, se tiene que acoger a la doctrina de este hombre, para que puedan recibir perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Y aquí viene la respuesta. Ellos, oyendo esto, se compungieron de corazón y se arrepintieron. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. La sana doctrina que causa. Váyale a su mamá que ella es pecadora, o a su papá, o a su jefe. No al jefe, no al jefe, no. Si nos falta más coraje para enfrentar las realidades bíblicas, pidámosle al Señor que nos ayude. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo, llamado ¿cómo? Gamaliel. Gamaliel es el maestro de Saulo de Tarso o Pablo. Gamaliel, su papá se llama Simón I, su abuelito se llama Gilel, para que más o menos sepan cómo viene esa línea. Gilel, hablábamos en la clase pasada de que habían 2 corrientes de los fariseos. Uno, de la corriente de Gilel, que era gente no extremista, sino más bien tranquila en la exposición. Y la escuela de Chamay, que sí eran estrictos en todo. Eran tan estrictos que decían, en día de reposo usted no se puede mover. Y si usted está enfermo, muérase, pero no busque los médicos, porque la voluntad del Señor es que usted se muera. Sí, eso decía. Por eso el Señor cuando viene dice, hipócritas, si a ustedes no se les cae el asno en un hueco, ¿no lo sacan? Los de Chamay eran extremistas. Por eso cada vez que usted vea las discusiones del Señor con los fariseos, tiene que entender qué escuela es la que Él está tratando. Porque hay momentos en que Él trata la escuela de Gilel y luego trata la escuela de Chamay. Pero venimos, la escuela de Gilel es un poco más tranquila, más suave, como más graciosa para exponer. De ahí, de Gilel, viene Simón I, que viene a ser el padre de Gamaliel. Gamaliel es el maestro del apóstol Pablo. Y este hombre tiene un respeto tremendísimo ante los fariseos y ante los saduceos. Verso 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, no son palabras, es una reputación que tiene este hombre, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien
A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ojo, en la época del Señor Jesús no era el único Mesías. En la época del Señor Jesús ya habían pasado 23 Mesías. Se paraba un hombre y decía, como, a ver, vuelvo a la historia. Como los saduceos sacan a los sacerdotes, unos se van para allá y otros quedan en el pueblo. Los saduceos están a favor del gobierno, los fariseos no. Los fariseos dicen, necesitamos que llegue un Mesías, el Mesías de la Escritura. El Mesías nos va a liberar del yugo romano. El Mesías nos va a dar la libertad. Y como venía esa doctrina entre los fariseos, que es real y es cierta, porque los saduceos no creen en un Mesías. Los saduceos creían en los 5 libros de la Biblia y no creían en la resurrección. Por eso ellos pensaban, lea Génesis 3, del polvo eres y al polvo volverás. Esa era la doctrina de ellos. ¿Usted se acuerda algo de cuando nació? No. Tampoco cuando se muera se va a acordar de nada. Entonces viva su vida y viva tranquilo. De ahí conocemos muchos fariseos, saduceos que andan en la calle. Esos saduceos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nadie me quita lo comido y lo bailado. Pero no entienden, sí, eso es doctrina saducea. Pero no entienden que sí tenemos que dar cuentas a Dios. Que después de la muerte sí hay vida. La muerte es solo la separación del cuerpo y el alma, pero que hay una realidad. ¿Me entendieron? Porque Jesús murió. ¿Y dónde estaba Él cuando volvió? Porque Él resucitó y es parte de la esencia de nuestra doctrina. En el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías hablando con el Señor. Nuestro Dios dice, yo soy Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy Dios de vivos y no de muertos. O sea que sí hay resurrección en el Señor. Entonces los saduceos que permanecían en el templo, que tenían alianzas con el gobierno, a ellos no les interesaba nada. Pero los fariseos comenzaron algunos a levantar ciertos mesías. Por eso es que usted tiene en la escritura que algunos llegan y le dicen, si tú eres el Mesías, ¿qué señal haces? Ahí está, porque habían varios haciéndose pasar por Mesías. Y entonces cuando un hombre llegaba y levantaba, por decir algo, en el caso de Teudas, 400 ya representaban un problema para el gobierno. Entonces los saduceos comunicaban a los romanos iban y los mataban, y hasta ahí llegaban. Por eso fue que cuando el Señor Jesús vinieron y le dijeron a los romanos, este señor se quiere hacer rey, y dijo que era rey, es más, dijo que va a destruir el templo. ¿Y qué hacen los romanos? Lo toman, lo atrapan y lo matan, junto con los saduceos. Porque eso es lo que sucede, pero luego no cuentan con la resurrección del Señor. ¿Estamos entendiendo el tema? Estoy tratando de hacerlo lo más suave que podamos. Entonces por eso está diciendo Gamaliel acá, porque antes de estos días se levantó Teudas, un falso Mesías, diciendo que era alguien. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, esto fue en el desierto, y el Señor dio esa profecía, dijo, muchos vendrán en mi nombre, y los llevarán al desierto. Este los lleva al desierto, que es Judas el Galileo. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es sabio el hombre. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aparentemente, vamos a ponernos en un plano humano. Jesús el judío es muerto. Jesús el judío es muerto, lo mataron. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Se trataron de dispersar? ¿No han leído los evangelios? Los invito a que los lean. Sí. Intentaban dispersarse, pero igual se reunían, porque cuando Jesús llega los halla.
Cuando, sí, correcto, eso ya un tiempito más allá. Cuando el Señor muere y resucita, ¿a dónde encuentra a Pedro? Pescando. Y le dice, Pedro, ¿qué pasó? Y dice que él se apareció a sus discípulos durante ¿cuánto? 40 días. Y les dijo, esperen en Jerusalén porque va a venir una visitación de parte de Dios. Va a venir un regalo para ustedes. Entonces, al morir Jesús, los demás se dispersan. El Señor no se hace público a todo el mundo. Por eso es que todos comienzan a decir, estos son unos mentirosos. Jesús no resucitó. Los saduceos le pagan a la guardia para que digan que fue que vinieron y se robaron el cuerpo. Luego, después del advenimiento del Espíritu del Señor, los 120 reciben fuerza. Y aquí es donde viene lo grande para que usted lo mire a través de la historia y a través de las Escrituras. Todos los hombres que han seguido hombres se dispersan. Pero nuestro Señor vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Usted cree que el Señor resucitó? Ojo, eso es parte de su fe. O es su fe o es una mentira lo que usted sigue. Jesús sí resucitó y se presentó y hasta el día de hoy sigue con nosotros. Él dijo, voy a enviar mi espíritu y mi espíritu lo santificará. ¿Sabe usted por qué no se descarría al mundo? Por Él. Él le pone ternura, Él le pone cánticos, Él le pone todo. Y le dice, usted no se me va. ¿Cuántas veces no ha querido irse usted? Me va a entregar otra vez a los placeres. ¿Y qué vas a sacar con eso? Viene la voz del Espíritu. Por eso el Espíritu del Señor es real. No nos deja hundirnos en el mundo. ¡Ey, ey, ey! Otra vez para allá, no te puedo dar un minuto. Decía el Señor esta mañana, correa. Yo le decía, Señor, desafortunadamente sí, me acostumbré al correazo. Si no lo siento, parece que no siento la presencia. Aquí donde estoy sufriendo el azote, no me puedo ni parar. Pero doy gracias al Señor por el azote que me pone, porque eso me frena. Ese es como el cabestro en los animales. Pero es muy necesario. Usted no se descarría, ni se va al mundo, ni se va a perder, porque Dios está con usted. ¿Me oyeron? Dios está con usted. ¿O ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? La persona que más lo cela a usted y más lo ama es el Espíritu del Señor. Es el enemigo quien viene y engaña nuestros sentidos. En la época de los judíos, les estaba contando, de los 120 ellos toman fuerza y comienzan. ¿Cuántos ya llevamos más o menos aquí convertidos? Como unos 10,000. 10,000 convertidos por el testimonio de estos hombres que dicen, Jesús murió y resucitó. Nadie se hace golpear por una mentira. Y a estos hombres dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Los latigazos judíos era una vergüenza para la persona que se los daban. ¿Me están entendiendo? Tomar a una persona y latigarla era humillarlo delante del pueblo y decirle, estos miserables no merecen su respeto. Y los golpearon. Y cuando ellos se paran, miren la reacción. Salieron de la presencia del concilio gozosos. No les causaron nada, ningún efecto. La gente los miraba con no me mire con lástima, no es que yo estoy predicando al Dios verdadero. Y salieron gozosos de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este es el testimonio de los hombres que nosotros necesitamos escuchar. Esto es lo que tenemos que aprender de la Biblia. Como hombres, no les importó si los escupieron, los golpearon, los humillaron, dijeron, no me importa su humillación. Cada latigazo, bendito sea mi Señor, por amor a Él lo recibo. Excelente. Eso es lo que tenemos que aprender. Y todos los días, ¿los callaron? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a nuestro amado Señor.
Nunca los pudieron callar. Porque el Espíritu del Señor es quien fortalece. El Espíritu del Señor es el que nos ayuda y nos da más fuerza. Espero hayamos entendido el capítulo número 5. El capítulo 5 habla de que todo lo que tú prometas al Señor debes cumplirlo, para que haya alegría y paz en tu corazón, porque así obedeces la ley del Señor y la ley no te acusa. Que por más que los hombres se levanten y traten de intimidarte y acallarte y decirte que no, que esto no es verdad, ahí tienes el testimonio de unos hombres que después de ser golpeados brutalmente salieron gozosos, y ahí los va a ver. Y gracias primeramente a mi Señor Jesús y a su Santo Espíritu, hasta hoy el Evangelio llega, porque no se callaron, ellos siguieron. ¿Qué diremos ahorita cuando nos encontremos con Saulo de Tarso? Ese hombre que el Señor lo escoge para que aprenda a sufrir por causa del Evangelio. El hombre que coge y arrastra a la gente de las congregaciones, los golpea, los humilla, los azota, mata niños, mata de todo. Y el Señor le dice: muy matoncito, venga para acá, don matoncito. Y de ahora en adelante los otros matoncitos lo van a coger y le van a dar a usted para que aprenda. Y es lo que le va a suceder a Pablo. Que el Señor nos siga ayudando, que su fe sea fortalecida en la palabra del Señor. Cada vez que usted lea la Biblia va a encontrar fe que lo va a motivar, lo va a ayudar. Algo que unió a la primer comunidad de creyentes fue el amor a Dios. Y eso hizo que el amor al prójimo se viera reflejado en las personas. ¿Cómo te estás portando? Y esto te lo voy a decir en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo te estás portando con los hermanos de la iglesia? ¿Me hablas de humildad cuando hay altivez en tu corazón? Ojo que el Señor está viendo. Y en su momento te lo reclama. Y te lo reclama con dureza. Porque primero viene la voz, luego viene el consejo y luego viene el mandamiento. Y después del mandamiento, el castigo. Cuidado con esto. Suavicemos nuestros corazones. Digámosle: Señor, ayúdame a amar con sinceridad. Ayúdame a entender. Ayúdame a ser de las personas que doy la mano para levantar, no de los que ponen el pie para hundir. Mano para levantar, mano para ayudar. Ojo con esto, hermanos. Esto no son simples palabras, es parte de la ley del Señor. ¿En qué está encerrada la ley del Señor? El amor a Dios y el amor al prójimo. Pablo dijo: la ley está encerrada en el amor. Cuidado con esto. Pongámonos en pie, vamos a orar.